Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ven Te Contamos. Hoy vamos a hablar acerca de diferentes errores que hemos cometido a través de Tinku en estos años emprendiendo y pues de los que obviamente hemos aprendido, que consideramos que estos errores nos mantuvieron muy cerca de llevar a cerrar Tinku. Estos diferentes errores, si los detectas o los ves en tu emprendimiento, en algunos momentos te pueden llegar a hacer pensar de que tienes que cerrar tu negocio. ¿Qué surgió? Porque vimos algunos comentarios en redes sociales como que ya cerrar mi negocio o ciertas razones específicas que de pronto mencionaban, y pues bueno, queremos hablar sobre si sería el momento adecuado para cerrar, pero consideramos y creemos que aquí te podemos dar una perspectiva pues de diferentes ángulos y justo a través de esos errores que también hemos llegado a cometer. Y pues bueno, bienvenidas y bienvenidos. En el post de un empleado cuesta el 31% más de lo que crees, llegó este comentario que dice: en mi caso cerraré mi negocio, tengo 1.2 años de haber abierto y en esos 2 años di 2 aumentos a todo el personal, uno de 12% y otro de 13%. Mi negocio no creció 25% en un año como para justificar alzar el salario. Al gobierno no le importan las pymes. Entonces ese comentario me pareció muy interesante porque es algo común que vemos en los emprendedores, sobre todo antes de cumplir los primeros 5 años, y es algo que nosotros también vivimos, que es cuando tu negocio no es rentable y llega ese momento feo en donde dices: creo que debería cerrarlo y buscarme un trabajo godín. Entonces se lo conté a Elías y le digo: creo que sería muy bueno como en podcast para poder contar nuestra historia, porque sí, casi cerramos, bueno, no cerramos, pero sí quebramos, nos fuimos a la chingada. Sí. Y cómo nos recuperamos y cómo a partir de eso, de que llevamos 4 años activos, cómo es que logramos llegar a 9 años, y esto va para largo. Yo emprendí sola los primeros 6 meses y después contraté a Elías, que era parte del equipo, y después él se convirtió en mi socio hasta la fecha. Entonces en ese momento que yo emprendí, yo no lo hice con esa intención de emprender. O sea, yo en ese momento estaba buscando clientes para generar un ingreso y para crecer más mi portafolio y poder acercarme a alguna agencia de marketing y vieran la experiencia que ya tenía y conseguir un buen empleo y un salario bueno. Entonces en ese proceso de buscar clientes, por lo mismo yo no me formé en finanzas ni en negocios. Realmente solo hacía lo que yo sabía hacer, que era diseño gráfico para redes sociales, publicarles a los clientes y hasta allá. En ese entonces consigo los primeros 5 clientes para redes sociales y empecé a sentir como más la carga laboral, y también empecé a ver como un poquito lejano el ir a conseguir un empleo, porque me di cuenta que lo que yo estaba ganando con esos clientes pues era el doble de lo que yo podía conseguir en un trabajo. Entonces se me ocurrió la idea de hablarle a una amiga y decirle, una amiga de la universidad, y decirle: oye, fíjate que tengo estos clientes, estoy haciendo ese trabajo y no sé si tú me pudieras apoyar y yo te voy a pagar esta cantidad y así. Pero en ese momento yo no lo veía como voy a contratar a mi primera empleada, sino lo veía más como voy a contratar a una amiga para que me ayude a trabajar, y obviamente en ese momento no había conocimientos de finanzas, costeos, ni nada. Entonces contrato a esta primera amiga, yo ya tenía 3 meses emprendiendo, yo ya estaba metiendo gente, y a los 6 meses le ofrezco trabajo a Elías. En ese entonces ya eran 3 personas como empleadas, por así decirlo, y yo. En ese momento yo no tenía salario, o sea, les pagaba a ellos lo que les había ofrecido y lo que quedaba yo lo agarraba todo. O sea, no había eso de que la ganancia, que fondo de emergencia, o sea, nada. Yo lo agarraba y lo gastaba en lo que yo quisiera. Entonces, esta misma forma de trabajar y de administrarme, y nunca pasó por mi cabeza estudiar finanzas o verlo como un negocio, que de hecho hasta con Elías se convirtió en mi socio. Yo le decía: pues sí, mi pasatiempo, mi hobby. Y Elías me decía: no, es que ya es un emprendimiento, es un negocio. Entonces esa palabra la sentía como yo demasiada lejana, porque decía: esto no es un negocio. O sea, para mí un negocio era como un local con empleados, con uniforme, con ciertas cosas, y yo lo veía más como un proyecto compartiendo entre amigos, porque la mayoría de los que estábamos en ese tiempo trabajando juntos, pues yo los conocía de la universidad, entonces lo veía como mis compañeros de la escuela y no lo veía como estoy generando un empleo, pero en mi cabeza aún no era un negocio, y ya llevábamos en ese tiempo como 2 años, 3 años. Después en 2020, que ya en ese momento teníamos
casi 4 años ya funcionando. Ya teníamos como una cartera de 16 clientes. Un cliente me recomendaba, luego otro me recomendaba, uno que otro me llevaba por Facebook. Y en ese tiempo ya teníamos 6 empleados y nosotros 2. Entonces éramos 8 personas y todo lo que ingresaba, prácticamente el 80% se iba en salarios. Que de hecho en ese tiempo todavía nos lo estábamos pelando con nuestro sueldo. No nos pagábamos sueldo. Sí, no o a veces existía. era intermitente. Cuando hubo una temporada que tuvimos, quedó esto. Literal, yo me acuerdo Era lo que quedaba. Ajá, yo me acuerdo que en algún punto, ahí todavía no manejaba yo lo que eran como las finanzas y eso, pero me acuerdo que como que de pronto empecé a gestionar un poco. Y me acuerdo que, ajá, que de repente era como que, bueno, hoy quedó esta cantidad, entonces es esta. Y luego no quedó esta cantidad, entonces va a ser otra. Y así lo íbamos cambiando. Sí, o sea, entraban los pagos de los clientes y había clientes que se tardaban en pagar, que se atrasaban, o sea, un caos. Entonces entraban, ponle 40,000 pesos y prácticamente como 45,000 pesos se iban en salario. Entonces quedaban 5,000, 4,000 y era como, esto quedó y esto nos los dividimos a la mitad y ya. O sea, una cosa terrible. No había yo tomado ningún curso sobre organización de negocio, ni de finanzas, ni de delegación. Lo que yo estudiaba muchísimo era marketing y la parte de ventas. Eso sí, yo siempre he sido buenísima para convencer a la gente a comprarme. Y eso me gustaba leer y leer y leer y aprender y aprender y aprender. Pero el tema de negocios como administrativo, o sea, era como, ay, qué flojera, qué tema tan así como tedioso. Entonces, el golpe final, porque estuvimos mucho tiempo así, como lo que sobraba de dinero, fue en pandemia, que en ese tiempo nos estábamos cambiando de casa. Fue exactamente así, justo en pandemia. Y justo 3 meses antes de la pandemia, que fue para, no, 3, 4 meses, que fue como para noviembre o diciembre del 2019, nosotros empezamos a dar cursos. De hecho, Elías quería dar cursos desde antes, pero yo le decía, no, pues ¿quién va a tomar cursos? Que no sé qué. Yo quería no ser famoso. Yo tenía unas creencias limitantes muy fuertes, o sea, como de que no, tiene que ser así. Y el gran error que tuvimos nosotros al emprender sin conocimientos en negocios y sin tomarlo, bueno, en mi caso como un negocio, fue que yo pensaba que la única manera que yo conocía de hacer las cosas era la única que existía y no había otra solución. O sea, era, necesito empleados y necesito este tipo de clientes y solo puedo aprender gestión de redes y solo puedo ofrecer gestión de redes sociales, y si yo enseño a otras personas a que gestionen sus propias redes sociales, yo no voy a tener clientes. Y por eso yo no daba cursos. Ay, yo por mi lado, en esa época me acuerdo que yo lo que estaba haciendo era justo empezar a leer de emprendimiento. No sé ni por qué me empezó a llamar la parte del tema de números, porque sí es algo que conscientemente no lo elegí, pero así como que me iba en ese camino. Y a la vez yo también me daba cuenta así como de ciertas cosas, ¿no? De que, o sea, yo igual no conocía obviamente de emprendimiento, habían cosas que igual estaba haciendo. Bueno, yo en ese tiempo me acuerdo que igual estaba aprendiendo sobre finanzas, sobre otros... Me acuerdo de la pandemia. O sea, es que acuérdate, o sea, llegamos a una casa donde la renta era 4 veces más, porque íbamos a dar cursos supuestamente, y de los cursos íbamos a poder lograr para la renta, y literal como o sea, recuerdo que esa misma noche que nos estábamos mudando, vi tu cara, estábamos en la sala, estaban entrando los señores con las cajas y me dijiste, está entrando, no dijiste pandemia. No, el primer caso de COVID en México. Ajá. Y yo ya sabía que era pandemia. Ajá, y yo bueno, no, perdón, que... Y te dije, ¿qué tiene? Te dije, y me dijiste, no, es que viene fuerte, que no sé qué. Y te dije, debe ser así como así que, como ahorita, ¿no? Que hay una ola de sarampión. Te digo, va a pasar en 2 semanas, tranquilo. Y en 5 días, así. Se puso de que ya... O sea, avanzó súper rápido, o sea, fue así como un putazo para todos porque, o sea, no dio tiempo como de reaccionar. Fue como en 5 días, yo recuerdo que se declaró como tipo cuarentena o algo así, como que ya no podía salir o ya no te recomendaban salir. Sí. Y yo recuerdo que a la semana, porque declararon que los negocios tenían que cerrar, y yo recuerdo a los clientes como ya nerviosos y así, y sí hubo los primeros que me dijeron, oye, que tenemos que cerrar y la verdad no te voy a poder pagar, porque igual no tenían buenas finanzas. Ok, fue empezando a marcar.
Ajá, y a las siguientes semanas, creo que fue un mes total, pues era la ansiedad de que no sabes en qué momento el cliente te va a llamar y te dice, oye, ¿sabes qué? Voy a pausar redes porque esto va para largo. De hecho, creo que fue en un solo día, ¿no? Que me acuerdo que igual. Bueno, no un solo día, pero sí varios en un día. Me acuerdo que te estaban habla y yo estaba así como, ¿qué está pasando? Ajá, y es como, ¿qué haces con el equipo de trabajo? Les tienes que pagar el salario en la quincena. Sí. Sí, fue muy feo. Que de hecho en ese, por ejemplo, ese cuando empezaron a llamar y todo eso, o sea, ese creo que es uno de los primeros aprendizajes de los que ahorita en retrospectiva ya se atrasa, igualmente ya me doy cuenta, sobre todo cuando vienen las emprendedoras y emprendedores, que a veces son tantos y diferentes los costes, incluso la inversión de energía y tiempo, porque hasta estar atendiendo personas, o sea, tu equipo tienes una capacidad de atención. Bueno, ese es uno de los primeros puntos, que de hecho es la diversificación. En nuestro caso, teníamos sostenido todo el negocio sobre clientes que dependían de un servicio muy personalizado, que en ese tiempo además creo que todavía no había yo sacado bien lo que son los costes y el precio real que debía costar. Súper mal pagado. Ajá, y 4,800 pesos por publicarte 12 piezas de contenido en Facebook, en Instagram, subir historias, ir a tomar fotos, ir a tomarte ibas tú. fotos, irte a grabar videos, contestarte los mensajes en redes sociales y además, si lo querías, cubrir eventos. Y había clientes que tenían eventos, que va a venir a cantar no sé qué, y ahí le vas a tomar fotos y vas a hacer live, y era estar un montón de horas, o sea, 2-3 horas. Había una clienta que le tomaba fotos, que era de un salón de uñas, que uno de los objetivos que yo le planteé a ella es que no usemos imágenes de internet de uñas, vamos a usar las uñas que tú haces, y eso es muchísimo más real. El tema con eso es de que yo iba desde, no sé, 10 de la mañana y me iba hasta las 6 de la tarde con 6 fotos, porque esperas a que salga la clienta y le tomas videíto y no sé qué, o sea, era tiempo perdido, y al final recibir 4,800 pesos, y al final son 8 personas que te están trabajando para generar. Sí, que eso por ejemplo yo lo traduciría a personas que hacen productos a mano, pasteles, personas que hacen productos personalizados. Me ha tocado ver igual de correas de perritos, pero muy, sí, como muy detalladas y con ciertas diferencias. Porque pues al fin y al cabo, ahí es cuando por ejemplo quiere decir, no, pues si saco mi costeo, tal cosa debería costar tanto. Y es, pues sí, sí, porque es un tiempo, son personas que están alrededor y pues de eso se cobra. Sí, yo en ese tiempo, yo no quería cobrar más, porque de hecho tú me decías que cobráramos más. Me decías, oye, yo creo que habría que subirle unos 6,000, 8,000 pesos. Y yo te decía, no. Y era porque dentro de mí era ese miedo de que si les cobro más, no me van a pagar y se van a ir los clientes. Y la realidad es que yo no sentía que debía cobrar más, porque si al final del mes, en mi mano, de lo que producía el negocio, yo recibía 3,000 pesos, en mi cabeza no habían esas cantidades de dinero como de, existe más allá de 4,800, entonces era como, no he palpado 6,000 pesos para mí. O sea, sí generábamos como entre 40, más o menos 40 o 50, pero era como, o sea, sí está ese dinero, pero no lo sentía mío, porque al final llega la quincena y le tienes que pagar a tus 6 empleados y te quedaban como 5,000 pesos y te iban bien, lo dividíamos entre los dos. Entonces era como, mi mente no ha roto el techo financiero de que puedo recibir más dinero. No te acostumbras a recibir más dinero. Entonces por eso no tenía yo como la capacidad mental de poder decir, va, le pongo ahí 6,800, 8,000, 10,000 pesos. Que por el servicio que ofrecíamos en ese tiempo, bajita la mano, sí costaba unos 10 o 12,000 pesos. Porque era muy personalizado. Claro, estábamos hablando un precio de hace 7 años. Ahorita por un servicio así, mínimo te cobro 20. 20, 25, por eso de tomarte fotos y así. La verdad no lo haría, es muy desgastante. Sí, no, ahorita ya eso. Es muy Otro rollo. desgastante, sí. Que de hecho ya ahí, por ejemplo, metería uno de los primeros puntos cuando, por ejemplo, son socios o socias, que es el autoconocerte y también vender. Que yo, por ejemplo, ese es uno de los aspectos que en ese tiempo yo sentí que debí de haber trabajado más. Porque, por ejemplo, hay algo que pasaba, o sea, y esto lo traduzco también a comunicación. Si tienes una socia, un socio, incluso equipo, siempre estás vendiendo. Aunque sea, pues, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a mejorar este producto o este servicio. ¿Sabes qué? Lo hacíamos así y ahora vamos a cambiar 180 grados y se va a hacer así. Pero simplemente hacerlo como de golpe y sin explicar, siempre es una venta. Y de hecho ahí es algo que, por ejemplo, yo pude haber hecho mejor en ese caso, que era literal, yo llegaba así muy emocionado de las cuestiones de finanzas y decía, no, pues hay que subirle tanto al precio, no, pues hay que cambiar esto y que no sé qué. Sí. Porque yo en mi cabeza tenía así como, sí, o sea, numéricamente ya lo empecé a palpar, ya lo empecé a ver y ya veía yo como que, sí, pues es que
que esto y esto y esto es la mano de obra, el tiempo, el no sé qué, tantas personas que son en el equipo, se hace este trabajo como muy cercano y muy personalizado, pero pues yo no vendía esa idea. Pues Sí. ajá, yo llegaba con Chris y le decía, con lo que dijiste, ¿no? Hay que subirle tanto. Y Chris así como, ajá. También eso siento que igual es muy importante cuando son socios, autoconocimiento y comunicación. Y también me comparaba mucho con la competencia en Mérida. Ajá. Porque es ahí, en ese tiempo, las agencias que te hacían contenido te cobraban muy barato. Entonces, yo veía personas que cobraban hasta 1,500 pesos y decían, no, pues yo estoy cobrando caro. Qué caro estaba cobrando. Y claro que había otras agencias que sí estaban cobrando 20. Pero yo decía, es que no tengo la calidad que ellos tienen. Hay una agencia, no me acuerdo cuál es, bueno, sí me acuerdo cuál es, que tenía 20 personas en su equipo y eran cámaras profesionales, luces profesionales, ellos como vestían, ya llevaban años de trayectoria en Mérida. Entonces yo veía los videos que ellos hacían para redes sociales para sus clientes y yo sabía, porque no sé, no publicaban sus precios, pero sí lo sabía a través de otros clientes que cobraban 25,000, 30,000 y yo decía, pues sí, porque ellos tienen la gran cámara, la gran luz, tienen el mercadólogo, el comunicólogo, el community manager, el diseñador, y como yo no tengo eso, yo no puedo permitirme cobrar eso. Entonces, como yo no tenía la luz profesional, aunque ya tenía luces, pues ahora no puedo cobrar esto. Entonces, ese tipo de comparativa, cuando no trabajas tu mentalidad, el síndrome de la impostora, cuando trabajas tu mentalidad del recibir, de valorar el trabajo que tú haces, de reconocer tu trayectoria, te va a pesar el compararte con otras personas o los precios y eso va a hacer que cobres menos cuando la realidad es otra. Incluso de que a veces igual da miedo subir los precios, pero porque ni siquiera han el primer paso, ¿no? Haber visto realmente los números cómo están. Sí. Y ya luego entonces decir, ok, bueno, ya veo mis números y a veces da miedo como acercarse porque dices, voy a tener que cobrar más o esto no lo estaba considerando. O sabes que ni siquiera lo quiero ver porque pues cuando yo vea la cuenta, pues no sé cómo va a estar y sé que va a estar en rojos. Entonces te acercas a los números, aunque tengas un poquito de miedo o mucho, y te vas dando cuenta de que, espérate, o sea, todavía no, ni siquiera necesito subirlo tan abrupto, aunque también tienes que checar si de pronto sí lo necesitas, pero vas checando y dices, ok, oye, ¿sabes qué? No estaba yo cobrando esto. O no estaba yo cobrando mi tiempo, o ni siquiera le había puesto la ganancia. Entonces vas haciendo los ajustes y al menos en lo que yo he notado con diferentes emprendedoras, sobre todo en etapa en la que todavía no han visto bien lo que son sus costos en específico, realmente su precio está debajo. Entonces ese ajuste nada más te acerca a que realmente cobras lo que es. Y luego, por ejemplo, lo que decía Cris, de que de pronto subir y cómo vas a cubrir esos otros costes y cómo vas a comprar ese equipo si todavía no lo estás usando, no lo tienes, pero tienes que hacer ese aumento gradual para ir cubriendo nuevos costes y eso es lo que te va a permitir que luego puedas integrar, según sea el caso, nuevas herramientas, nuevos equipos, algo en lo que tú quieras invertir y es gradual. Y no solo de aumentarlo, sino también comunicarlo muy bien a través de redes sociales y de esa forma es que se puede ir subiendo. Sí, y ya cuando pasó eso de pandemia y que los clientes pues se fueron yendo porque ya no podían estar pagando una mensualidad si su negocio estaba cerrado y se venía el pago de salario del equipo de trabajo que eran 6 personas, pues sí lo empecé a ver en verde porque dije, ¿cómo voy a generar dinero si este servicio ni siquiera lo puedo salir a vender en este momento? O sea, todos los negocios ya estamos cerrados, o sea, si eran locales y aparte yo también tenía la idea de que mi servicio únicamente se podía vender a personas que tuvieran un negocio físico y cuando hay marcas personales que son digitales, pero mi cabeza estaba tan cerrada porque yo no tenía conocimiento sobre negocios. Entonces, no es que sea la única salida, es que no tengo los conocimientos y no puedo ver el panorama a 360 grados para encontrar una solución. Entonces, en ese momento lo que hice fue hacer un plan con el equipo de trabajo y decirles, oigan, pues ya no vamos a poder sostener su salario, los vamos a liquidar, pero no les podemos dar la liquidación ahorita de golpe porque no tenemos ingresos. Y aparte sentíamos aquí porque teníamos que pagar la renta, o sea, nos acabábamos de mudar. Sí. Eran en ese tiempo 13,500. Era 3 veces más de la renta que pagábamos en la otra casa porque teníamos la idea de empezar a dar cursos presenciales. Entonces escogimos una casa grande, muy bonita, bien ubicada para, en la parte de abajo la íbamos a... Sí, le íbamos a adaptar. La íbamos a adaptar para dar cursos, de que aquí vamos a poner la pantalla, aquí vamos a poner la mesa, o sea, habíamos tenido la mesa. Ajá. Y aquí vamos a dar el curso de fotografía, aquí vamos a dar el curso de esto, no sé qué. Y la pandemia.
Querías, bebé. Y pues, ¿cómo vas a dar cursos presenciales si la gente tiene que estar en su casa? Sí. Y era como, ¿ahora qué haces con esta casa que ya firmaste un contrato de 2 años, bebé? Entonces fue que nos sentamos a pensar. Lo primero que hicimos fue irnos a Instagram. O sea, Instagram estaba muertísimo. Tenía 370 seguidores. Estábamos hablando de la cuenta de Tinco Agencia de ese tiempo, que fue la primera cuenta que crecimos. Estaba muertísimo el alcance, no teníamos personas como del perfil de clientes, eran puros seguidores de giveaways y no publicábamos. Y lo único que hice fue, me voy a poner el objetivo de que todos los días voy a subir contenido. Y todos los días publicaba a las 9 de la noche. Publicar. Voy a crecer la comunidad y voy a vender un curso digital. ¿Por qué vendimos un curso digital? Creo que tú me lo dijiste, ¿verdad? Pues creo que entre los dos, porque en ese tiempo, o sea, no estoy tan seguro, pero yo recuerdo que fue porque en ese tiempo estaba muy como que las noticias y actualizaciones y cosas así que siempre me ha gustado ahí como seguir, que Zoom y otras plataformas están ofreciendo videollamadas gratuitas por un tiempo extendido, más de lo que lo daban, y de pronto escuchar, no, que las reuniones, no, que las fiestas de no sé qué, cumpleaños ¿cómo se dice? En Zoom y todo. Y como que todo se empezó a acercar más hacia que fuera digital. Y ahí fue que creo que en alguna de esas ya surgió lo de, vamos a hacerlo digital y en Zoom. Y ya fue que venimos el primer curso, costó 500 pesos. 500, creo que sí, 500 pesos sí. Costó. Creo que hubo como un cupo de 30 personas, si mal recuerdo, y de ahí nos recuperamos y de ahí pudimos pagar la renta y de ahí empezamos a pagar las liquidaciones del equipo de trabajo. Y ahí empezó la historia. Pero algo que yo en ese momento me di cuenta es que tenía mucha ausencia de conocimiento. O sea, si bien yo era muy buena en marketing y me obsesionaba con el marketing y lo leía y lo releía y lo volvía a leer y estaba obsesionada con las ventas, yo era muy buena vendiendo por teléfono, por mensajes, cerrando, convenciendo clientes. La verdad es que en temas de negocio y sobre todo en números, yo sí estaba en cero. Entonces, aunque sí la libramos con ese lanzamiento de ese curso, aún así sí nos faltaba mucho. Entonces, toqué fondo. Cuando ves así tus números cayendo y tienes que despedir a 6 personas, es un sentimiento donde te sientes un fracaso. En mi caso así fue como estoy fracasando, 4 años emprendiendo y creo que esto va a cerrar, y la incertidumbre de que no puedo salir a la calle a vender porque yo así estaba acostumbrada. Sientes que no hay salida. Y también era como, ¿cómo voy a buscar un empleo godín ahorita si no hay vacantes? Entonces, el sentirme así fue como, creo que hay cosas que yo no sé y creo que estaría bien bajarle a mi ego de sentir que lo sé todo, porque yo así me sentía, que lo sabía todo y creo que estaría bien como abrirme a nuevas cosas y ver qué hay más allá. Y ya fue que invertimos en una primera formación de negocios que nos costó 10,000 pesos. Yo nunca había invertido esa cantidad. Yo siempre compraba o libros o formaciones económicas de 1,000 pesos o formaciones gratis, pero nunca una pagada, porque yo decía, ay, todo está en internet. Yo era con esa idea, todo está en internet, y sí, todo está en internet, pero encuentra las respuestas que necesitas, te va a llevar tiempo. Pues yo en ese tiempo me acuerdo que entraba mucho a las como pláticas gratuitas o algo así. Uh-huh. No sé ahorita cómo esté ese modo de venta, la verdad, pero por ejemplo en esa época se acusaba mucho de que, pues sabes qué, vamos a dar un taller gratuito de no sé qué, o de este tema y del otro tema. Yo entraba y los veía y todo. Y pues obviamente pues me daba cuenta de que el nivel de la plática pues nada más era como introductorio. Sí. Y era muy básico. Y pues si pierdes mucho tiempo buscándole ahí. Sí, o sea, sí puedes encontrar la información en libros y en internet, pero te va a llevar mucho tiempo y durante ese tiempo que lo buscas te vas a estar dando unos tremendos porrazos, mejor te los evitas. Sí. Sí, por eso ahorita, bueno, desde esa época me di cuenta cómo pude acelerar por medio de formaciones pagadas y dije, no, mejor me voy por este camino. Y ya fue que en ese tiempo sí dio trabajo como pagar esa primera inversión, porque apenas le estábamos entendiendo a cómo llevar un negocio, ya llevábamos 4 años emprendiendo. Y ya una vez que nosotros nos subimos al caballo y fuimos entendiendo, ahorita ya no es opción. O sea, es como, a ver, no sé algo, sí voy a recurrir a un libro, a los dos nos gusta leer, sí, pero si encontramos a alguien que es experto y sabe, pagar una mentoría, pagar la formación, ahí va. Porque la clave de pagar una formación
no solamente es que la pagues y sentir como esa sensación de que ya hiciste, de, ya lo pagué, ya avancé. No, entonces, sigues en cero. O sea, ya diste el paso, qué bueno, pero esa información no es mágica. Necesitas consumirla, entenderla y accionarla todas las veces necesarias para recuperar tu inversión. Entonces, esa fue mi mentalidad y ahí fuimos aprendiendo muchos temas. Ese fue uno de los aprendizajes que tuve igual sobre formaciones. No sé si a alguno de ustedes les pase. Ajá, esa sensación de que, pues por ejemplo, aquí dice a mí, ¿no? O sea, y a mí también me gusta mucho como la parte de leer, pero por el gusto así de que diferentes temas, incluso así fue como fui aprendiendo otras áreas de negocio para Tinku. Pero esa sensación de que sientes como que avanzas y avanzas y avanzas. También, por ejemplo, luego vinieron los podcasts y videos de YouTube, etcétera. Como más de conocimiento que ya no era tan básico, digamos. El problema con eso es de que al menos yo entré en un sobreconsumo. Y yo agarraba y decía, sí, pues sí estoy avanzando. Sí, pues ya entendí este tema. Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Es tanta la información que al menos yo llegué a consumir entre leer y ver y escuchar que pues casi no la aplicaba. Y ese creo que también es uno de los errores de escuchar, ver. Porque ciertamente tu cerebro como que dice, sí, estoy aprendiendo, sí. Y te das como esa cierta dopamina de que estás avanzando. Pero cuando tú agarras y empiezas a aterrizar, tal vez ni siquiera todo, algunos o dos conceptos que empieces a aterrizar, te vas dando cuenta en mi caso de que realmente toma más tiempo. O sea, de que no es solo leerlo y escucharlo, o incluso tomar un curso, sino, ok, vamos a ponerlo en práctica. Porque en ese momento tu cerebro te va a agarrar y decir, ok, aprendí esto, pero a mi negocio es aterrizarlo de esta forma. O incluso practicarlo, a veces cuando es algo más físico. Y pues, por ejemplo, esos fueron los aprendizajes que yo me llevé de... Cuando empecé a consumir las formaciones pagadas de negocios, me empezaron a caer muchos veintes y empecé a ver hacia atrás como las cosas que no se habían ejecutado y lo que ahora se abría. Porque no solamente es como el juzgarte, sino que dije, por eso no me comunicaba bien con el equipo, porque yo no aprendí liderazgo. Por eso no me entendían, porque no me comunicaba de forma asertiva. Por eso había como sobretrabajo, porque no pasaba por el proceso de eliminar o recortar tareas. Entonces ya empezaba yo a ver perfecto, que ya vi ese error que se cometió en el pasado, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Y algo que nosotros nos planteamos, bueno, que yo le planteé a Elías fue, vamos a liquidar al equipo de trabajo, se le va a pagar lo que se les debe. Eso sí fueron muy comprensivos, la verdad, porque era como de, oye, estamos en una pandemia y apenas estamos generando ingresos, y la verdad es que sí fueron muy, muy comprensivos de esperarnos y darle su pago mes a mes hasta que les liquidamos. Y algo que yo le planteé a Elías es, no vamos a contratar empleados porque no estamos listos. O sea, este negocio que hicimos se dio y sí somos los dos muy buenos haciendo lo que estamos haciendo, pero la realidad es que en temas de negocio estamos verdes. O sea, sí estamos aprendiendo, pero necesitamos como reevaluar hacia dónde queremos ir y cómo hacer que este negocio sea rentable con nosotros dos. Entonces fue como ponerle una pequeña, bueno, no una pequeña, fue como ponerle una prueba a Tinku de, a ver, te vamos a hacer rentable con 2 personas, pero también nosotros queremos obtener nuestro salario, un buen salario y tiempo libre y hacer muchas cosas. Entonces fuimos con ese enfoque del negocio y de ahí con los conocimientos que fuimos obteniendo de estas formaciones, no solamente programas, cursos y así, sino también libros y ir como poniendo sobre la mesa cómo funcionaba Tinku, fue que empezamos a construir Tinku sin que necesitara tantas manos como lo fue al inicio. Y era solamente nosotros dos y era como, a ver, nos vamos a pagar este sueldo y luego lo vamos a aumentar hasta este sueldo ideal y queremos tener tiempo libre. O sea, eso de trabajar de 10 de la mañana hasta 3 de la madrugada no es sano. Tener un horario laboral de menos de 8 horas y ya cuando Tinku lo veamos de que puede incluso generar dinero sin nosotros, ya podemos replantearnos el empezar a contratar empleados. Entonces, si el negocio no está dando eso, todavía no es momento de contratar y de seguir estudiando para construirlo. Y eso fue que nos llevó del 2020 hasta el 2024. Que ese es uno, de hecho, de los errores que yo he notado en diferentes emprendimientos también. Y de hecho lo ligo al comentario que decías, ¿no? Que a veces contratan a personas, a veces sin siquiera definir el rol, las actividades, o sin preguntarse, oye, ¿realmente necesito a esta persona dentro del equipo?
Otro que creo que es uno igual de los grandes errores que de hecho nosotros cometimos también es contratar por contratar o contratar porque a veces tú te gusta como tener alrededor este equipo y sí, vamos juntos y el sueño y todo eso, ¿no? Que de hecho a mí eso también me lleva a pasar. El error de hacerlo de esa forma como que nada más meter a las personas y ya es que no se aterrizan números. Hubo un mensaje que llegó en TikTok de justo eso del 31% de los empleados y dice, pues depende el giro de la empresa o micro. La mía es 24/7 cuidado de animales, perros. Sí o sí se necesita gente. No puedes automatizar nada. Está complicado. Y sí, tiene razón, o sea, la parte de cuidar a los perros, no sé si sea un hotel canino, pues sí, no lo puedes automatizar porque todavía no hay robots, necesitas gente, pero aquí lo que se necesita es el conocimiento de diversificación de ingresos y ver qué otras cosas puedes hacer en el negocio. Justo lo que hemos estado diciendo en todo el episodio, tú tienes ciertos conocimientos, ya sea porque estudiaste una carrera universitaria sobre un tema específico, por ejemplo, gastronomía, y aprendes a hacer las cosas de cierta manera. Dices, yo voy a hacer pasteles, yo voy a hacer postres. Entonces, el error común a la hora de emprender, que dices, oye, me puedo dedicar a vender pasteles y postres porque la gente siempre lo compra, es que te quedas en el lado operativo y de solo hacer una cosa. Y está bien porque es la primera piedra para empezar tu emprendimiento, pero no quiere decir que es la única forma de que solo puedes hacer ese producto o ese servicio. Entonces a muchos emprendedores eso les pasa, que saben una habilidad, algo que les gusta y dicen, no, pues esto es lo que tengo que hacer, como es en el caso de esta chica que decía pues que ya cuidan perros, entonces no puedes automatizar. Aquí viene la parte de que si vas a emprender, por eso es importante aprender temas de negocios, de marketing, de ventas, de delegación, o sea, el universo de los negocios, para que no llegue el punto en donde te saturas 24/7 y que puede que vuelva a pasar una pandemia, ojalá y no pase, y tu negocio tenga que cerrar porque dependes del servicio personalizado y presencial de las personas o depende de que con tus manos hagas un producto. O sea, ponte en diferentes situaciones. Esto se le conoce como el FODA, que es, por ejemplo, las amenazas que puede tener tu negocio. ¿Cuál es una amenaza de tu negocio? Puede ser que tenga un incendio, un robo, diferentes situaciones vas a poner en tu negocio que lo pongan ante una amenaza. También una amenaza puede ser que si depende de que tú trabajes, de que tú te enfermes, o sea, que te dé una enfermedad en la que no te puedas parar, ponle un mes. O sea, hay que ponerlo sobre la mesa que somos seres humanos y no eres invencible. O sea, eres una persona que se enferma, que se cansa, que tiene emociones, etc. Entonces, cuando tú eres consciente de las amenazas que tiene tu negocio, que en este caso una pandemia también es una amenaza, tú ahí empiezas a idear de qué otras formas tú puedes proteger tu negocio. Entonces dices, bueno, si mi negocio sufre un incendio o un robo y en este caso yo tengo que cerrar porque necesito comprar las cosas, porque llamé a la policía y van a abrir una carpeta de investigación, etcétera, y tengo que cerrar, no sé, por un mes, ¿cómo yo puedo seguir generando ingresos, pagarle a mi plantilla laboral en caso que tengas empleados y yo tener dinero para seguir viviendo? Entonces, muchos negocios no se plantean esas situaciones y por eso cuando sucede, pues quiebran y la pasan muy mal. Entonces, hay que hacer una prevención, no necesitas vivirlo, haces una prevención de las diferentes situaciones y ahí, si no se te ocurren, acudes con alguien para que te asesore y ya ahí se empiezan a idear más cosas, como por ejemplo, bueno, puedo vender un curso, puedo vender estos servicios, puedo tener esta colaboración, puedo tener esta otra cosa, este contenido necesito hacer mis redes. Por ejemplo, en el caso de esta chica que es como un hotel canino, ¿cuál sería una amenaza de su negocio? Que llegue, por ejemplo, si mal recuerdo, este organismo se llama Protección Animal, algo así, que llegue y a veces está en ese tema de las mordidas o nada más porque te quieren sacar dinero. Que le digan, pues ¿sabe qué, señorita? Pues usted necesita actualizar el permiso tal y todo eso es un proceso. Pues sí le doy el permiso, pero usted tiene que dar ahorita una cantidad de dinero por si quiere que no la estemos molestando y que ella diga que no, van y la clausuran. Entonces, si te clausuran,
en este caso a ella, el hotel canino y no puedes recibir clientes, ¿cómo vas a generar dinero para pagarle a esos trabajadores que tú tienes y tú tengas para vivir? Entonces ahí es donde piensas que otras formas mi negocio puede generar ingresos que no dependa solamente de este servicio o este producto. Entonces eso es algo que yo te recomendaría que analices cuáles son las amenazas que puede vivir tu negocio y qué solución puede tener, porque no solamente es pensar las amenazas, sino también cómo las puedes contrarrestar para que tengas un plan de acción. Y uno también de los errores que se comete al estar emprendiendo es específicamente el de siempre pensar las cosas en positivo. Y eso les lleva a veces a sobrecargarse de trabajo, a que justo pasen errores de los que no te das cuenta. Que por ejemplo es el de, sí, voy a pensar en positivo, que si por ejemplo yo vendo en este caso, ¿no? A tantos perritos y van a llegar y se va a vender tal número de lugares y se va a llenar. O voy a hacer tantos pasteles a mano y entonces si trabajo tantas horas y los vendo todos va a salir súper bien. O si hago tantos productos para vender, pues los voy a llevar a tal bazar y se van a vender tantos y la gente va a llegar y no sé qué. Y siempre estarlo pensando en positivo justo te hace idealizarlo y no verlo en la forma correcta, que tampoco te voy a decir que te vayas a lo negativo, porque también es a lo negativo, es como verlo todo terrible y ahí pues tampoco nos vamos a ir hacia allá, sino como un punto intermedio de decir, ok, si algo de esto es en este rango que esté desde lo muy positivo a lo muy negativo y un rango central, ¿qué podría haber en ese rango intermedio de que, ok, tal vez no vendo tanto como espero, pero sí vendo esta cantidad, que sea conservadora. O sabes que voy al bazar, tal vez no llegan tantas personas, pero sí llega esta otra cantidad de personas. ¿Qué podría yo hacer en ese aspecto? Por ejemplo, no, pues no llegué al número ideal de ventas, pero a un número intermedio. Bueno, ¿qué necesitaría yo hacer en ese caso? Vender otros productos, pensar en algún otro servicio para diversificar, o sabes que ya no hacerlo tanto a mano, sino como que algunos aspectos de mi producto, mi servicio, delegarlos o pasarlos a alguien más. ¿De qué forma? Y eso es lo que te va dando como diferentes ideas en las que ya no lo ves idealizado como si todo se vendiera y fuera súper bien, sino que ya consideras otras áreas. Y en caso de que tú quieras trabajar tu mentalidad para poder recibir más, para poder ver estas nuevas oportunidades, para poder tener otra ideología de cómo expandir más tu negocio, tenemos el curso de mentalidad expansiva, es un curso grabado. O si quieres aprender más sobre ventas, tenemos el bootcamp de historias que venden. Son estructuras de venta para historias, pero también la puedes aplicar para feed, TikTok, lo que quieras. O tenemos la membresía Tinker Insiders, que tiene ideas de contenido para que ya las pases a ejecutar, y están organizadas con los pilares de contenido, que es venta, educar, convencer, porque no solamente es subir tendencias a redes sociales, o sea, sí está bien subir tendencias, pero tiene que haber un equilibrio para que formes una comunidad y esa comunidad te compre. Y también tenemos las mentorías 1 a 1, entonces nos puedes mandar mensajito contándonos tu caso y te podemos dar recomendaciones de cuál es la solución para ti. Dejamos los links aquí en la descripción. Bueno, y con esto llegamos al final del episodio. Te estaremos viendo en un siguiente. Dale like, comenta y suscribe. Bye. Y suscríbete. Bye.